Dios tiene un camino provisto 6207-28 predicado el sábado 28 de julio de 1962 en el Curling Arena de Victoria, Columbia Británica, Canadá. 1 hora y 37 minutos, permanezcamos de pie un momento antes de orar. ¿Alguien tiene alguna petición especial esta noche que quisiera que Dios le respondiera? Simplemente levante la mano. Ahora, en su corazón, piense en lo que está pidiendo. Muy bien. Y aquí hay dos peticiones. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de gracia. De ninguna manera intentaríamos acercarnos de otra manera, porque es gracia lo que necesitamos, Señor. No podíamos estar ante el trono del juicio. Jesús estuvo allí por nosotros. Y ahora estamos ante el trono de su gracia con esta bendita promesa de que si pedimos algo en su nombre, nos será concedido. Somos personas muy privilegiadas esta noche por tener esta promesa. Padre, has visto las manos, y estoy seguro de que sabes lo que había debajo de ellas, el deseo del corazón. Responde, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Oro por la reunión, por el pecador, el incrédulo, el impío. Oramos por los enfermos y afligidos, tanto aquí como en todas partes. Por los hermanos ministrantes de todo el país, que defienden los preciosos derechos del Señor Jesús y su palabra. Concédenos esta noche, Señor, un gran derramamiento de su Espíritu sobre nosotros, para que al partir podamos decir, como quienes salieron de Emaús aquella noche, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Lucas 24:32 Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es un placer estar aquí de nuevo esta noche, y en los últimos minutos he tenido el privilegio de estrechar la mano de viejos amigos, ministros que conocí hace tiempo. El hermano Andrew Rasmussen, por ejemplo, y el hermano Toms, también aquí, y hermanos que he conocido en diferentes reuniones. Me alegra mucho tenerlos aquí esta noche para orar por la reunión. Pasamos un tiempo glorioso anoche en nuestra pequeña reunión. Y, como repito, quiero disculparme con nuestros hermanos ministros que están en esa convención. No tenía intención de mudarme aquí cuando estaban en la convención, pero estaba de paso. El hermano Eddie dijo, bueno, nos quedaremos 1 o 2 noches de camino, con la esperanza de que algún día, gracias a la gran cooperación de todos los ministros de la isla, podamos tener una gran reunión en algún lugar. Vine con el hermano Eddie para visitar a sus amigos indígenas. Y lo pasamos de maravilla en ese puerto Alberni, creo que se llama así, con nuestros amigos indígenas y también con nuestros amigos blancos. Lo pasamos de maravilla allí, y esperamos volver pronto para verlos a todos de nuevo. Esta es mi 11ª reunión consecutiva y estoy muy cansado. Tengo que irme mañana, después del servicio, para ir a Tucson, Arizona. De allí quizás a Phoenix. Luego tengo que tomar la carretera de Alaska para descansar un poco. Voy con un amigo, el hermano Eddie, y los demás. Tengo que estar de vuelta allí alrededor del 1 de agosto, y estaré en plena marcha. Y luego regresaré y viajaré al extranjero, a Tanganyika, Uganda y Sudáfrica. Y, bueno, simplemente dar la vuelta al mundo, intentando estar de vuelta para la próxima primavera, si Dios quiere, y quiere que siga esforzándome en la evangelización para su gloria. Me he prometido empezar. Una carpa nueva, grande y bonita, camiones, remolques y todo pagado. Ni siquiera hay que recoger ofrendas. ¿No es maravilloso? Así que nosotros, confiando, si esa es su voluntad divina. Siempre queremos su voluntad. Entonces me propongo hacer lo que siempre he prometido. Montar la carpa en una comunidad donde no haya avivamientos, y todos cooperen, y tener una reunión matutina solo para los hermanos ministros, hablar con ellos. Una reunión vespertina para instruir sobre la sanidad de los enfermos. Y luego el servicio nocturno, un servicio evangelístico. Y luego dejarlo todos los domingos por la tarde, y así sucesivamente, donde las otras iglesias tengan reuniones. No interrumpiremos las reuniones regulares de la comunidad. Y siempre quisimos hacer eso. Y luego quedarnos un rato. Simplemente, la gente no entiende cómo ser sanada. No lo entienden, y solo la primera vez.
Y luego, si lo enseñamos, lo profundizamos, estudiamos, etc., estoy seguro de que nos ayudaría a todos. Sé que me ayudaría, ahora y siempre, poder hablar del Señor. Y así, el hermano Tom está aquí esta noche. Seguro que ya lo han presentado, y todo el mundo lo conoce en Saskatchewan. Fue uno de mis primeros padrinos cuando llegué a Saskatchewan hace unos 14 o 15 años, supongo. Vaya. Hermanos de allí, Y. Estoy hablando con el micrófono equivocado. ¿Cuál es? La iglesia correcta, pero en el banco equivocado, ¿verdad? Bien. Veo que lo ha puesto al otro lado del escritorio. Normalmente hablo un poco alto, ¿sabes? Así que, para no ensordecer a la gente de este edificio, supongo que lo puso allí. Bien. Descartamos este y nos ocuparemos de este. 7 ahora, ¿cuántos lo aman con todo su corazón? Bien. Bien. Mañana por la tarde, para que no interfiera con los servicios. No sé dónde es el campamento. Me enteré, justo antes de venir, de qué era. Así que tendremos servicios mañana por la tarde, sobre las 2 o 3. Supongo que ya lo anunciaron. Y quienes no estén en el campamento, solo estamos recogiendo a los enfermos y afligidos que no pudieron asistir. Por eso nos concentramos en orar por los enfermos. Mañana por la tarde es el servicio. Que el Señor los bendiga. Ahora quiero leer una escritura que se encuentra en el libro de Génesis, en el versículo 22 y, el capítulo 22, mejor dicho, en el versículo 8. Y Abraham dijo: Hijo mío, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y fueron los dos juntos. Y ahora, en el libro de San Juan, en el capítulo 12 y el versículo 32, Jesús dice: Y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Génesis 22, 8. Y dijo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron ambos juntos. Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 9. Y ahora, como no nos extenderemos mucho en el servicio esta noche, no me importa tenerlos entre semana, porque entre semana pierden un día de trabajo. No me importa. Pero no falten a la escuela dominical, hagan lo que hagan. Vayan a la escuela dominical. Y algunos que están de visita, bueno, estos pastores aquí estarán encantados de tenerlos en sus iglesias de por aquí. Visítenlos por la mañana. Les hará bien venir a escucharlos y conocerse, porque tenemos una eternidad para vivir juntos, así que conozcámonos ahora. Y recuerden, siempre he dicho, es pecado enviar a los hijos a la escuela dominical. Todos lo saben. Nunca, hagan lo que hagan, nunca envíen a sus hijos a la escuela dominical. Está mal. Llévenlos. Eso es correcto. Llévenlos siempre. Simplemente no los envíen. Vayan ustedes también, para dar ejemplo. Llévenlos a la escuela dominical. Los acompañas. Pero no los envíes. Eso está mal. Llevarlos está bien, porque estás ahí con ellos. 10. Y ahora, mañana por la tarde, si Dios quiere, intentaremos orar por los enfermos y afligidos, tantos como podamos, o por el grupo, a menos que crezca demasiado. Mientras sea un grupo pequeño como este, podemos hacerlo fácilmente. Así que, si tienen a sus enfermos y desean traerlos para orar mañana por la tarde, con gusto oraremos por ellos. Ahora, quiero que inviten también a sus pastores a que vengan a visitarnos mañana después de la escuela dominical, si les es posible. 11. Ahora quiero tomar como base esta lectura bíblica del Génesis, capítulo 22, versículo 8. Dios se proveerá un sacrificio. Y luego, en San Juan 12, 32, donde tengo mi nota y demás, y las escrituras que anoté sobre las que quería hablar. Yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Quiero tomar un texto de ahí. Dios ha provisto un camino. Me alegra mucho saber que existe un camino provisto. Verán, solo hay dos caminos para todo, el correcto y el incorrecto. Y ese es tu camino y el de Dios. No puedes hacer las cosas a tu manera y estar en el camino de Dios. Ni puedes estar en el camino de Dios y hacer las tuyas. Así que, es uno o el otro. Es tu camino o el de Dios. Son tus pensamientos o la palabra de Dios. Tienes que aceptarlo. No puedes aceptar tu propio razonamiento. Así que el hombre nació fracasado, y siempre lo ha sido. Entonces, ¿por qué intentar confiar en tu propio entendimiento? ¿Por qué no seguir el camino de Dios? Porque Él siempre te hace salir bien. Génesis 22, 8. Y dijo Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y fueron ambos juntos.
Juan 12:32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 12 Y ahora, cuando Él provee un camino y la gente no lo sigue, no es culpa de Dios. Por ejemplo, una ciudad aquí tiene semáforos y semáforos. Y los ha provisto en intersecciones peligrosas. Bueno, si se enciende la luz roja y dice, no avance ahora, y usted se la pasa, no ha seguido el camino indicado. Y tiene un accidente, no culpe a la ciudad. Allí ya tenían la advertencia. No culpe al hombre que lo atropelló. Lo hizo usted mismo. Y, ese es usted usando su propio camino, o el camino indicado. 13 Por ejemplo, cuando empecemos a casa mañana, bueno, ¿qué pasaría si dijera, veamos en qué dirección vivo ahora? Vivo al este, al sur, etc. Voy a tomar ese camino y tomar un atajo, ¿por qué tengo que darme prisa para volver a casa? Bien. Voy a ir directo por allá. Me encontraría aquí en algún lugar del estrecho de Puget, hundido en el océano. O en un campo fangoso. No puedo hacer eso. Si lo hago, nunca llegaré a ninguna parte. Bueno, la única manera de conseguirlo es conseguir un mapa de carreteras, y hay. Las carreteras están ahí para que las recorra. Si simplemente tomo el mapa y lo sigo, llegaré. Simplemente sigo las señales, seguro que llego. Puede que me equivoque, pero el camino ya está ahí. Y ahora, si mi pensamiento es contrario al camino que nos ha sido trazado, entonces que no piense en ello. Que siga las señales y llegaré. Así es nuestro camino al cielo. Tenemos nuestro propio pensamiento. Pero si lo usamos, nos encontraremos completamente equivocados, arruinados en algún lugar. Pero si tomamos el camino que Dios nos ha marcado, llegaremos con la misma seguridad, porque Dios tiene un camino. 14 Ahora, volvamos a algunos de los caminos de Dios, de forma sencilla para que la gente los conozca. ¿Han visto alguna vez a un pollito intentando llegar a esta tierra? ¿Qué hace? Se queda dentro del cascarón y lo golpea hasta liberarse. ¿Cuál es? El camino provisto por Dios. Tenía un pico. Antes de poder picotear el cascarón, tenía un pico, porque Dios le dio un pico para obrar según el camino provisto por Dios. Oh, es un padre amoroso. Él hace que todo sea perfecto. Primero tuvo que desarrollar un pico en el ave que nace dentro de un huevo. Tiene que abrirle un camino para que siga el camino provisto para salir. ¿Ven cómo lo hace Dios? Él abre un camino provisto. Lo único que tenemos que hacer es seguir sus instrucciones y saldremos exactamente como Dios manda, siempre, siempre. Sí, Señor. Él elige su camino de salida, porque viene por el camino provisto por Dios. 15 A menudo me he preguntado, cuando vengo aquí en otoño de caza, y admiro subir a las altas montañas y observar a los patos, en plena época de enjambre, y a los gansos. Vienen del sur, suben aquí y se meten en estos pantanos y ciénagas, construyen un nido, ponen sus huevos y crían a sus crías. Bueno, esos patitos se criaron en ese estanque o lago, y él no conoce nada más que ese lago. Nació allí la primavera pasada. Ha vivido allí todo el verano. Tiene su sustento. Y de una forma u otra, cuando, a finales de agosto o septiembre, cuando nieva en las montañas y ese viento frío sopla por esa pradera, donde está ese patito, sabe que algo está a punto de suceder. ¿Y qué hace? Todos empiezan a reunirse. Y en medio de ese estanque aparecerá un pequeño pato que nació esa primavera. Irá directo al centro del estanque, levantará su pequeño graznido y dirá, onk, 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 onk. Y todos los patos del estanque vendrán directo a él. 16 Ahora bien, Dios le ha dado al pato un instinto que le dice que esa cosa se va a congelar y que morirá allí. Así que no puede quedarse aquí. Nunca ha estado en otro lugar que no sea aquí. Pero Dios le tiene otro lugar a donde ir, así que, si tiene otro lugar provisto en Luisiana, Texas, y los arrozales, después de consumir toda la avena que pueda, entonces bajará a los arrozales a vivir en Texas, y allá. Bueno, nació aquí en este lago. No sabe nada al respecto, pero tiene un instinto dado por Dios, la forma provista por Dios que le dice que se acercan los problemas, y comienza a presentir el aire. 17 Y no solo. Si tienen que agruparse, uno iría por aquí y otro por allá. Dios les dio un líder. Es una pena que el ser humano, con su Espíritu Santo, no tenga tanto coraje como un pato con su instinto. Simplemente no lo sé. Claro, el pato cree en la provisión de Dios, pero el hombre no. Intentamos usar algún logro humano para escapar de los problemas, cuando Dios nos dio el Espíritu Santo para escapar de los problemas. Así es. Y ahora, cuando sentimos problemas en el aire, solo hay una cosa que hacer: escuchar al líder. Y el Espíritu Santo es el líder.
Fue enviado para guiar a la iglesia. 18 Y ahora recuerda, este patito nunca ha salido de ese estanque, pero todos los patos en el estanque saben que él es el líder. Y ese pequeño, una mañana, ese instinto surge en él de tal manera que suelta otro graznido, sale del estanque, se despide, y todos los patos lo siguen. Está en el aire. No sabe qué camino tomar, pero por algún camino provisto por Dios, dirige su carita hacia Luisiana, y allá va. Y llega. ¿Por qué? Confía en el camino que Dios le ha provisto. Por eso puede lograrlo. Ha confiado en el camino provisto por Dios. Fíjate, qué bueno es. Éxodo 13, 21. 19 Observen a esos gansos, cómo suben de allí y se apiñan. Me encanta oírlos en otoño. Pasan por Indiana, graznando a toda velocidad. Un viejo líder justo al frente, con la nariz apuntando directo hacia Luisiana, y allá va. Nunca había estado allí antes. No sabe qué hay ahí abajo. Como los hijos de Israel guiados por esa columna de fuego. Salieron de Egipto. Nunca habían estado por ese camino antes. Pero fueron igual de directos a la tierra prometida, porque seguían una columna de fuego, el líder provisto por Dios. Se mantuvieron en el camino provisto por Dios. Qué lástima que los seres humanos lo perdamos tanto, porque no sabemos quién es nuestro líder. Eso es lo único. Intentamos pensar por nuestra cuenta. Siempre nos atascamos en algún lugar y nos arruinamos. Ahora los patos y los gansos van al sur, y tienen un líder provisto. Dios, si te va a enviar a cualquier parte de una ruta, es su responsabilidad proveerte un líder que te guíe. Siempre. Sí, Señor. Dios lo provee. Si tan solo observas la naturaleza. Esa fue mi primera Biblia, observar la naturaleza. Si te fijas en ella, nunca extrañarás a Dios si puedes observar la naturaleza. Éxodo 13, 21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. He tenido el privilegio de viajar por todo el mundo, y en los templos de Buda, Mahoma, los jainistas, los sikhs, y muchos más. Pero cada uno de ellos tiene una filosofía. Pero se basan en una premonición, no sé cómo podría llamarse, reencarnación, y todo tipo de cosas. Pero el cristianismo se basa en el entierro y la resurrección. Ese es el principio. Ahora, bien, la resurrección no es reemplazo. La resurrección es traer a la superficie lo mismo que cayó. Ahora bien, si este trozo de papel se cae al suelo. Ahora bien, si simplemente tomo este trozo de papel y lo pongo en el lugar de ese, eso no es resurrección. Eso es reemplazo. Pero la resurrección es traer a la superficie a este mismo que cayó. Eso es resurrección. 21 Ahora bien, cuando algo sirve al propósito de Dios tiene que permanecer en la forma provista por Dios. Tomemos estas flores. Fueron puestas aquí para servir al propósito de Dios. Ahora bien, si las cortas así, piensas que es el fin. No lo es. Dios cuida de sus flores. Si te fijas en una flor bonita, ¿cómo me fijo en ustedes, los canadienses aquí, cómo tienen estos hermosos jardines y grandes y hermosos lugares llenos de flores? Ahora bien, después de un tiempo, serán flores jóvenes, flores viejas, flores de mediana edad. Pero una noche vendrá una helada por todo el país. La muerte. Golpeará a esa flor, sin importar la edad que tenga. La muerte no hace distinción de edad, persona o capacidad. La muerte golpea a todos. ¿Qué sucede? El pequeño don nadie. ¿Qué sucede entonces? Los pétalos comienzan a caerse a la mañana siguiente. De allí cae una pequeña semilla, que cae al suelo. Luego viene una procesión fúnebre. Quizás no lo creas, pero Dios tiene una procesión fúnebre para sus flores. ¿Lo sabías? Fíjate, después de la helada, llegan las lluvias de otoño. Dios envía las nubes, derrama grandes gotas de agua y entierra esa pequeña semilla. Mira, intentamos complicarlo demasiado. Eso es lo que pasa hoy en día. La iglesia siempre se ha desviado del camino trillado, han intentado complicarlo tanto, como si tuvieran que ser educados. No se educa a Cristo, se nace en Cristo por el Espíritu. Juan 3, 5 Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 22 Ahora, Dios envía a los que lloran y a los que se lamentan, que es el agua, y cae como grandes lágrimas y entierra esa pequeña semilla. Se hunde bajo tierra, mientras la compacta. Luego llega a la ventisca invernal, que barre el país.
El pequeño pétalo desaparece, las hojas se caen, los tallos se desvanecen, el bulbo se seca, y la pequeña semilla se congela y se abre. La pulpa se escapa. Pobre florecita. Parece su fin. Oh, no. No es el fin. Cuando ese cálido sol comienza a regresar, la tierra se mueve sola en posición con el sol, hay un germen de vida en algún lugar de esa tierra que ninguna ciencia ha podido encontrar. Esa flor vive de nuevo. ¿Por qué? Sirvió al propósito de Dios en la forma provista por Dios, y Él hizo un camino para que viviera de nuevo. Y si Él creó un camino para que una flor volviera a vivir cumpliendo su propósito, ¿cuánto más ha creado un camino para que un hombre o una mujer vuelvan a vivir cumpliendo su propósito, siguiendo el camino que Él les ha dado? Tan simple, solo basta mirarlo. 23. Mira el árbol, cómo crecen las hojas y se extienden. Hace poco, hace unos meses, perdí a mi madre y a mi piadosa y anciana madre. Y ella estaba acostada en la cama, yendo. Y yo había estado lejos, en Canadá, aquí en Columbia Británica, y había regresado. Mi madre estaba enferma y fui a verla. La llevaron al hospital. Me dijo, Billy, hijo, este es el fin. Le dije, ay, mamá, no es el fin. Ella dijo, sí, lo es. No me rendí. Seguí orando, y ella empeoraba cada vez más. Dios no me dijo nada. Me quedé allí. Muchas veces he dicho en el púlpito. Ustedes saben que muchas veces he dicho, si mi madre estuviera aquí agonizando, ¿cómo podría decirle algo si Dios no me lo dijera primero? Solo puedo decir lo que Dios me dice. Y así sucedió, yo orando por mi madre. Mi hermana recién recibió el Espíritu Santo, y es la única niña. Qué preocupada estaba. Un día, fui a verla, y mi hermana estaba allí. Mamá nos miró y dijo, mi primera y mi última. Es decir, yo era la mayor y Dolores la menor. Éramos 9 niños y una niña, y la niña era la última. Entonces, mamá dijo, Billy, dijo, tú te aseguraste de que no necesitara nada para comer. Me compraste la ropa y me diste de comer después de que papá se fue. Dijo, Dolores, has sido muy dulce conmigo. Has venido a ayudarme a lavar la ropa, a limpiar la casa y a hacer otras cosas cuando no me sentía bien. Dolores y yo nos miramos y dijimos, ay, mamá, está bien. Y yo dije, algunos te han roto el corazón, mamá. Algunos niños bebieron, y te rompieron el corazón. Ella dijo, Billy, todo forma parte de la vida humana. Esa madre no podía olvidarlo, sin importar lo que hubieran hecho. Así que dijo, y, Billy, una cosa más, dijo, fuiste quien me guió a Cristo, quien ahora significa todo para mí. Y yo dije, mamá, fui a la iglesia, y la iglesia dijo que Dios estaba en su iglesia, dijo el sacerdote. Y dije, entonces entendí que Dios estaba en su palabra, y me he mantenido fiel a la palabra. He intentado enseñarte la palabra. Y ella dijo, ahora es cuando da frutos. Juan 1:1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 25 Dolores se fue a casa. Me llamó y me dijo, Bill, no soporto que mamá se vaya. Le pregunté, Dolores, ¿qué te hace decir algo así? Me respondió, no soporto que mamá se vaya. Es la única mamá que tenemos, y la única que tendremos. Y añadió, tú tienes 53 años, y yo 27. Me preguntó, ¿cómo vamos a soportarlo, Bill? La hemos tenido toda la vida. Le dije, Dolores, mira por la ventana donde estás sentada con el teléfono, a tu izquierda. ¿Qué ves? ¿Hay un árbol ahí, un roble enorme? Me respondió, sí. Le dije, hace 2 meses todas las hojas eran bonitas y verdes. Sí. Le pregunté, ¿de qué color son ahora, Dolores? Me respondió, son marrones, rojas, amarillas y verdes. Le pregunté, ¿qué te pasa? Ella dijo, la vida está abandonando la hoja. Dije, correcto. Dije, ¿cuándo estuvo más hermosa? Ella dijo, ahora mismo. Dije, en su muerte. Amén. Preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos, ver a esos santos ancianos llegar hasta el final, hasta el último instante. Salmo 116:15 Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. 26 Cuando mamá ya no podía hablar, le dije, mamá, le dije, como tu predicador, quiero preguntarte, ¿qué significa Cristo para ti? Y ella respondía, en definitiva, es más querido ahora que nunca. Y cuando ya no podía hablar, le decía, mamá, ya no puedes hablar. Te vas ahora, en unos minutos.
quiero encomendar tu alma a Dios, aquí de pie. Mamá, si no puedes hablarme ahora, si Cristo todavía lo es todo para ti, cuando estás a punto de morir, si no puedes hablar, pestañea. Y ella pestañeaba de arriba a abajo, y se iba al encuentro de Dios. ¡Ay, Dios mío! Precioso a los ojos del Señor, ese hermoso testimonio, cuando Satanás, allí de pie, decía, haré que Bill, Dolores y los demás te den la espalda. Déjame tenerla y torturarla un poco. Pero, oh, Dios. Mira a ese viejo santo resistiendo hasta el final y yendo al encuentro de Dios, tal como una hoja que va hacia allí. 27 Estoy viendo a un querido amigo mío sentado aquí, ex testigo de Jehová. Se llama Ben Xwood y es mi vecino. Y vino, ¿no? En algún momento, cuando llegó por primera vez, él y su esposa tenían un niño con polio. Y estuvo en la reunión de Texas. Primero en Louisville, donde vio a una niña, convertida en tiza, o piedra, era, sanada, subiendo y bajando escaleras corriendo, asombrando a todos los médicos. Habían traído a su hijo con polio a Texas. Allí fue donde le tomaron una foto al ángel del Señor, la columna de fuego. Y luego, después de eso, fui a Noruega y Suecia, y regresé. Estuve en Ohio. Trajeron al niño allí, sin saberlo entonces. Una noche, el Espíritu Santo habló y dijo, el niño de la camisa amarilla está sanado. Así dice el Señor. Y en ese momento, el Espíritu Santo descendió y le enderezó la pierna torcida a la perfección. ¿Está David en el edificio esta noche? No, se fue a casa, ¿verdad? Este es su padre. Levanta la mano, Banks. Su madre está sentada aquí, en algún lugar. ¿Dónde estás, hermana Ward? Ahí están, como testigos. 28 Bueno, me querían tanto que se mudaron, mi vecino. Y son un verdadero vecino, como dice Hechos 2, 4. De verdad que sí, ambos recibieron el Espíritu Santo. Y toda su familia, prácticamente todos han sido lectores de los testigos de Jehová, por las visiones y el poder de Dios, los convirtió al bautismo del Espíritu Santo. La familia de su esposa, todos metodistas, buenas mujeres, buenos hombres, y todos sus parientes, todo el grupo, han venido y recibido el bautismo del Espíritu Santo, excepto uno. Observando a Dios. Y al hermano Banks y a mí nos gusta cazar ardillas. No sé si alguien. ¿Cuántos han ido alguna vez a cazar ardillas? Dios mío. ¿De qué parte de Kentucky quieres? Y no hay caza como esa, en ningún otro lugar. Cazamos ardillas con rifles del calibre 22, con tiro a 50 yardas, a ojo. Y no tenemos muchas ardillas, pero nos lo pasamos genial cuando me voy de vacaciones. 29 Y un día allá abajo, hacía 2 años que el otoño era muy seco, y estábamos acampando. No nos habíamos bañado en un par de semanas, con barba por toda la cara y sangre de ardilla. Estábamos hechos un desastre. Pero yo me relajaba de las reuniones, intentando desconectar, volver a la naturaleza. Siempre veo a Dios en su naturaleza, observando el camino que nos ha dado. Fíjense. Y luego se puso tan seco, cuando pisábamos el bosque, esos bosques llanos, una pequeña separación de hojas. Y dicen que Houdini es un escapista, un aficionado al lado de una de esas ardillas. Se fue, así. Y disparar un tiro de rifle, y luego un ojo, es algo difícil de hacer. Así que el hermano Banks dijo, ¿saben? Sé de un hombre que tiene 500 acres de bosque, todos en hondonadas. ¿Cuántos saben lo que es una hondonada? Muy bien. Y eso está abajo en el valle, por donde corre el agua. Dijo, podríamos bajar y caminar. Así que fuimos a ver a este hombre. Dijo, lo único es que este hombre es un infiel, un incrédulo terrible. 30 Bueno, atravesamos campos y todo hasta que llegamos a su casa. Y cuando llegamos al lugar donde vivía este infiel, incrédulo, allí estaba sentado bajo un árbol, él y otro anciano, con los sombreros calados, mascando tabaco y escupiendo, así. Entonces el hermano Watts salió del auto, se acercó y dijo, ¿podría cazar ardillas en su propiedad un rato? Preguntó, ¿cómo se llama? Watts, respondió. Preguntó, ¿qué Watts es usted? Banks, respondió. Preguntó, ¿es usted el hijo de Jim Watts? Respondió, sí. Era su padre. Dijo, bueno, cualquier hijo o familia de Jim Watts es bienvenido a cualquier parte de mi propiedad que quiera venir. Entonces dijo, traje a mi pastor. ¿Podría cazar también? Este anciano escupió y dijo, Watts, ¿no querrás decirme que ya estás tan mal que tienes que llevar un predicador contigo a donde quiera que vayas? 31 Así que pensé que ya era hora de bajarme del coche, así que me bajé y di una vuelta.
Le pregunté, ¿qué tal? Me preguntó, ¿y usted es el predicador? Le dije, sí, señor. Y antes de que el hermano Watts pudiera presentarme, me dijo, ¿saben? El problema es que están ladrando al árbol equivocado. ¿Saben qué? Un perro mapache que ladra al árbol equivocado es un mentiroso, y el mapache se escapó, y no le ladra a nada. Así que dijo, están ladrando al árbol equivocado. Le pregunté, ¿qué quiere decir? No creía que existiera Dios, y no sabía nada al respecto. Bueno, pensé, ese viejo no es malo. No pretendía serlo. Dijo, hablan de esto y de aquello, y no hay nada de cierto. He estado aquí y nunca he visto nada parecido. Puedo mirar hacia allá y no veo nada. Miro hacia acá y no veo nada. Dijo, pero 32 verán, el problema es que es como cuando la gente viene a una reunión. Hay tantos árboles que no se ve el bosque. Es solo eso. Entonces se quedó sentado un rato. Y pensé, Señor, si me ayudas ahora, quizás podamos atrapar al viejo para el reino de Dios. Y había un manzano allí, y las avispas. ¿Cuántos saben lo que es una avispa? Se estaban comiendo las manzanas. Me agaché y tomé. Dije, ¿me das una de estas manzanas? Dije, sírvete. Las avispas se las están comiendo. Así que empecé a frotarla, así. Y él dijo, hubo un predicador aquí hace unos 3 años, o 4, que vino a un pueblito llamado Acton. Y dijo, Acton es un lugarcito donde tienen un campamento metodista. Dijo, este predicador vino de Indiana y tuvo ese lugar repleto de gente durante 3 noches. 33 y dijo, una anciana, alguien, aquí en la colina tenía cáncer de estómago. Y dijo, se puso tan mal que ya no podían ponerla en la vacinilla. Tuvieron que usar una sábana ajustable. Y dijo, mi esposa y yo íbamos allí 2 veces al día y le cambiábamos la cama. Dijo, semanas antes, los médicos la habían dado por muerta, y dijeron que no había nada que hacer. Apenas podía hablar. Ni siquiera podía mantener agua caliente en el estómago. Y dijo, su hermana fue a esa reunión esa noche. Y dijo, este predicador de pie allí arriba, que nunca había estado en este país en su vida, miró hacia el público y dijo, esta mujer sentada aquí atrás se llama fulana. Cuando salió de casa esta noche, sacó de un cajón de una cómoda a la derecha un pañuelo pequeño con una figura azul y lo guardó en su bolso. Sí, tiene una hermana enferma. Tiene una hermana enferma que se llama fulana de tal y que vive aquí arriba, y se está muriendo de cáncer. Así dice el Señor, toma este pañuelo y ponlo sobre tu hermana y sanará. 34 y dijo, la mujer se levantó de la silla donde estaba sentada, fue y le puso el pañuelo. Y él dijo, pues, pensé que tenían al ejército de salvación allá arriba, en la cima de la colina. Dijo, nunca había oído tantos gritos como a las 12 de la noche. Bueno, eran un grupo de ellos los que le pusieron el pañuelo a la anciana y ella sanó, tal como lo había dicho el Señor. Se levantaron, saltando, gritando, alabando al Señor. 35 y dijo, a la mañana siguiente, mi esposa y yo fuimos allá. Dijo, era tarde, como a medianoche. Pensamos que la anciana la estaba esperando para morir en cualquier momento. Pensamos que eran sus hijos los que gritaban, que ya había fallecido. Y dijo, fuimos allá a la mañana siguiente. Allí estaban ella y su esposo sentados a la mesa comiendo pasteles de manzana fritos y tomando café. Y dijo, ella hace su propio trabajo y el del vecino. Pensé, guay. Por eso, me alegra que hayas dicho eso. Y el hermano Banks empezó a decir, bueno, eso. No. Dije, ¿de verdad? Dijo, sí, es cierto. Le pregunté, ¿no lo crees? Dijo, ve allí y averígualo. Mira, me estaba predicando de vuelta. Ve allí y averígualo. Se llama fulana. Vive a la vuelta de la esquina. El otro anciano sentado allí dijo, es cierto, y yo dije, ¿quieres decir que es verdad? Dijo, bueno, ve a averiguarlo tú mismo. Dije, caramba. Pregunté, ¿cómo se llamaba ese tipo? Dijo, no lo sé. Dijo, lo olvidé. Dijo, un predicador de Indiana, dijo. 36 y dije, sí, señor. Estaba comiendo esa manzana, ¿sabe? Y dije, es una manzana buena. Dije, ah, sí. Dije, es una maravilla. Podemos sacarla todos los años. Pregunté, ¿cuántos años tiene ese árbol? Ah, dijo, yo mismo planté ese árbol hace unos 50 años, algo así. Creo que tenía 76 años. Dije, sí, ajá.
Dije, quiero hacerle una pregunta. Y dijo, sí, señor. Acababa de terminar de decir, si ese predicador alguna vez regresa, parecía tener algo de ingenio. Dijo, voy a preguntarle cómo supo que esa mujer estaba en ese estado y cómo supo que iba a sanar. Y dije, ¿dice que plantó ese árbol hace tanto tiempo? Sí. Dije, quiero hacerte una pregunta. Estamos a mediados de agosto. Ni siquiera hemos tenido una noche fresca. ¿Por qué se caen esas hojas del árbol? Oh, dijo, se han ido. Oh, dije. ¿Es cierto? Bueno, ¿qué pasó con la vida? Oh, dice, se fue a las raíces del árbol. Pregunté, ¿por qué se fue ahí? Dijo, bueno, si no, morirá. El invierno lo matará. El germen de la vida no puede permanecer aquí arriba, en este árbol. Dije, oh. Bueno, dije, ¿qué hace que se caiga antes de que haya una ola de frío? Bueno, dijo, simplemente se cae. Y dije, bueno. Dijo, es la naturaleza. Simplemente se cae. 37 dije, bueno, si consigo un cubo de agua y lo pongo aquí sobre ese tocón de algarrobo, cuando llegue el otoño, el agua se irá del cubo hasta el fondo del tocón, y la próxima primavera volverá a brotar, trayendo otro cubo de agua. Dijo, no. Dije, entonces tiene que haber alguna inteligencia. Ese árbol no tiene inteligencia. Es un árbol, una planta. Tiene que haber algún tipo de inteligencia que lo haga bajar a esconder su vida, y luego volver a brotar para traerte otro racimo de manzanas. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Dijo, no lo había pensado así. Y le dije, te digo, piensa en eso. Y cuando encuentres la inteligencia que le dice a ese árbol, suelta tu hoja. Regresa rápidamente a las raíces y quédate allí. Y la próxima primavera regresa. Cuando encuentres la inteligencia que dirigió a ese árbol a hacer eso, te diré qué inteligencia me dijo que esa mujer se estaba muriendo de cáncer y que le pusiera el pañuelo. Ella sanaría. Él dijo, ¿no es usted ese predicador? Le dije, sí, señor, lo soy. Soy el hermano Branham. Él dijo, ese es el nombre. Ese anciano se hizo cristiano y entregó su corazón a Cristo. El año pasado, el hermano Watts y yo estuvimos allí y fui a verlo. Su esposa estaba sentada en el porche trasero pelando manzanas del mismo árbol. Me acerqué y hablé con ella. Me dijo, hermano Branham, esa simple historia guió al anciano a Cristo. Murió en la fe cristiana hace un año. ¿Qué fue? Encontró el camino que Dios le había provisto. Al buscar la manera de escapar de la muerte de ese árbol, encontró el camino que Dios le había provisto para vivir de nuevo. 39 Observen el camino provisto por Dios. Dios siempre provee un camino. En esto, debemos seguirlo. Ahora bien, Dios proveyó un camino para que la raza humana escapara de los juicios venideros. En los días de Noé, Dios proveyó un camino. Pero cuando Dios provee un camino y el hombre se niega a andar por él, si se pierde, no es culpa de Dios, como tampoco lo es de la ciudad cuando uno se salta un semáforo. Él ha provisto un camino. Y Dios, antes de destruir el mundo, mandó construir un arca. No solo eso, sino que proveyó un profeta con su palabra para preparar el camino de escape del pueblo. Y todos los que creyeron y anduvieron en el camino provisto por Dios, por medio del mensajero provisto por Dios, para guiarlos hacia el camino provisto por Dios, escaparon de la ira y el juicio de la muerte. Dios tiene un mensajero esta noche llamado el Espíritu Santo. Él es la palabra. Y la palabra. Él es quien manifiesta la palabra. Pero ustedes deben andar por ese camino. Debes escuchar al mensajero de Dios, que es su palabra, y andar por ese camino. Es el camino preparado para la huida. Génesis 6, 14 Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Juan 1, 1 En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 40 Job, uno de los libros más antiguos de la Biblia, escrito, según afirman, antes de Génesis. Y Job, siendo un hombre justo y temeroso de Dios, sabía que había un Dios en algún lugar, y quería saber si podía acudir a él en sus días de angustia. Dijo, si tan solo supiera dónde vivía, y pudiera llamar a su puerta y hablar con él. Si tan solo encontrara una manera, alguna manera, de ver a Dios. Y Dios le habló y le proporcionó un camino. Y él quiso encontrar un intermediario, algo que pudiera interponerse entre un hombre pecador y un Dios santo. Y poner sus manos sobre un Dios santo, y su mano sobre un hombre pecador, y abrir un camino entre ambos, haciendo la paz. Dios descendió como un torbellino.
Job se ciñó los lomos. Dios le había proporcionado un camino, y el Espíritu de Dios descendió sobre el profeta. Vio la venida de Cristo y dijo: sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre esta tierra. Aunque después de que los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios. Amén. Dios le estaba mostrando el camino que le había provisto. Job 1:1 Había un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 38:1 Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino, y dijo. Job 40:6 Entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino, y dijo. En Job 14, vio los árboles. Dijo. Si un árbol muere, hay esperanza de que vuelva a vivir. Pero un hombre muere, pero expira y se consume. ¿Dónde está? Sus hijos vienen a llorarlo, a honrarlo, y él no lo percibe. Oh, si me escondieras en el sepulcro, me guardaras en secreto hasta que se aplaque tu ira. Podía entender que una flor moría, volvía a vivir. Y un árbol moría, volvía a vivir. Pero dijo, un hombre se acuesta, expira. No lo veo volver. Puso la semilla en la tierra. La vio morir, pudrirse, dar otra vida. Pero un hombre se escondió en la tierra y allí yació. Así que Dios le explicaba que la razón por la que el hombre yacía allí era porque había pecado y se había apartado del camino provisto por Dios, el camino original. Y el camino original para que el hombre viviera era la palabra de Dios. Job 14:7 Porque si el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza de que rebrote, y sus renuevos no faltarán. Job 14:10 Pero el hombre muere y se consume. Y expira el hombre. ¿Y dónde está? Job 14:13 Oh, si me escondieras en el Seol, si me guardaras hasta que se apaciguase tu ira, si me pusieras plazo, y me acordaras de mí. 42 Dios fortificó a su iglesia con su palabra. Y cuando se apartaron de ella, un pequeño gesto causó todo esto. Cada angustia, cada tristeza, cada decepción, cada cementerio, cada vejez, cada enfermedad, cada dolencia, cada aflicción, fue causada porque la humanidad simplemente escuchó la razón en lugar de la palabra. Eso causó todo. Oh, dirás, bueno, en realidad no importa. Sí importa. Dios, con su mensajero, les dijo a Lot, a su esposa y a sus hijos, ni siquiera miren atrás. Y la esposa de Lot, con sus propios hijos y nietos ardiendo en los juicios de Dios, una madre, simplemente giró la cabeza ligeramente, miró hacia atrás, y fue condenada a una columna de sal. Hay que cumplir cada palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Génesis 19:17 Y cuando los hubieron sacado fuera, él dijo, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, para que no perezcas. Génesis 19:26 Pero su mujer miró atrás, a espaldas de él, y se convirtió en columna de sal. Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 43 Job supo entonces que el hombre había pecado. Pero entonces Dios le mostró el camino previsto para su venida, donde alguien podría poner la mano sobre un hombre pecador y un Dios santo, y abrirle camino. Y dijo, sé que mi Redentor vive, y en los últimos días se levantará sobre la tierra. Aunque después de que los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Mis ojos lo verán y no otros. Aleluya. Ese Redentor llegó justo a tiempo. Job 19:25 Porque yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job 19:27 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi alma desfallezca dentro de mí. 44 Llegó el momento de la liberación de Israel. Dios le dio a un profeta la palabra original de la promesa, el camino provisto por Dios. Israel estaba en cautiverio. Moisés fue el primero en perderlo. Era militar. Pensó,
Saldré y mataré a un par de ellos, y me temerán. Eso es lo que el hombre siempre intenta hacer, alcanzar sus propios logros. Pero no se puede. El camino ya está hecho. Dios lo hizo. No importaba qué gran judío inteligente se hubiera levantado y hubiera dicho, ¿saben qué? Podemos desenvainar nuestras espadas y vencer a esta nación. Eso nunca funcionaría. Dios tenía una manera de hacerlo, y Dios les había prometido que lo haría. 45 Y cuando Dios envió a un hombre, un profeta, a quien llega a la palabra, este tenía la palabra original de Dios. He escuchado los gemidos de mi pueblo y recuerdo mi promesa. Aleluya. Que Dios no cambia. Se mantiene fiel a esa palabra, letra por letra. No solo eso, sino que vindicó a su profeta. Bajó. Tenía una columna de fuego sobre él, vindicándolo. Era de Dios. Era Dios probando que el hombre tenía razón, porque estaba exactamente en la palabra. Vaya. Predicó la palabra. Dios obró con él, confirmando las palabras con señales que la seguían. Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Moisés tuvo muchos imitadores. Pero en todos los casos, Dios siempre superó a todos los imitadores y lo hizo correctamente. Jesús dijo. La Biblia dice que en los últimos días, así como Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también los hombres se levantarán en los últimos días. La imitación. Lo prometió. Éxodo 2, 24 Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 7, 10 Y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, e hicieron como Jehová les mandó. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, la cual se convirtió en serpiente. Éxodo 7, 11 Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y a los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo 7, 12 Porque cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Malaquías 3, 6 Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 2 Timoteo 3, 8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 46 Pero cuando Moisés arrojó su vara, y estos sujetos allí de pie con percepción suprasensorial arrojaron sus varas, hicieron lo mismo que Moisés. Solo que Moisés seguía la línea de Dios. ¿Y qué pasó? No había nada que el hombre pudiera hacer. Había cumplido con su deber. Cuando haces todo lo que puedes hacer en el cumplimiento del deber, entonces es tarea de Dios proveer un camino para el hombre. Dios proveerá para sí mismo un sacrificio, y Moisés arrojó su vara, y Aarón arrojó la suya, y se convirtieron en serpientes. Y aquí vienen los perceptores suprasensoriales, y arrojaron sus varas, y se transformaron. Y entonces Moisés no pudo hacer nada más. Entonces Dios proveyó un camino. Sus varas devoraron a las demás. ¿Qué pasó con las varas? ¿Acaso la serpiente se hizo más grande, o qué pasó? Oh, Dios todavía tiene un camino provisto, y Él es capaz de abrir un camino cuando no hay otro camino. Él es el camino. Éxodo 7, 10 Y Moisés y Aarón entraron ante Faraón, e hicieron como Jehová les mandó. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, la cual se convirtió en serpiente. Éxodo 7, 11 Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y a los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo 7, 12 Porque cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. 47 Cuando los egipcios no creyeron las señales que Moisés hizo, no las creyeron. Entonces trajo la muerte. Y cuando el hombre no cree en la palabra de Dios, siempre lo separa de Dios. Cuando Eva no creyó en la palabra de Dios, la separó a ella y a Adán de Dios, porque los dos eran uno. Fíjense, cuando alguien no cree en la palabra de Dios, la palabra de Dios es el camino provisto por Dios. Nadie debe añadirle nada ni quitarle nada. Tiene que ser tal como está escrito. Ahora bien, cuando alguien le quita o le añade, pues, se separa de Dios. Está separado entonces. Los egipcios no creyeron en la señal de ese profeta que descendió allí e hizo en presencia de todos ellos. Ahora él tiene. Eso trae la muerte. La muerte es separación. Y cuando la muerte estaba a punto de atacar, Dios hizo una provisión para separar a los creyentes de los incrédulos, y eso fue por la sangre. Génesis 2, 24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
Deuteronomio 4, 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 12, 32. Todo lo que yo os mando, cuidaréis de hacerlo. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 48. La sangre hizo una separación. Los que realmente creyeron se sometieron a la sangre. Los que no creyeron se alejaron de ella. Y así es hoy. Los creyentes permanecen bajo la sangre. Así es. Es el único lugar seguro para permanecer. De acuerdo. La sangre causó separación entre creyentes e incrédulos porque la sangre contiene vida. La sangre. La vida está en la sangre. Así que la vida. La sangre está en la vida. Y el creyente permanece en la sangre, lo cual le da vida eterna. Y el incrédulo toma su credo y sigue adelante. Así es. No hay forma de escapar de ella. De acuerdo. 49. Después de que Moisés los guió, llegó al Mar Rojo. Justo en el camino del deber, el Mar Rojo los interrumpió. Moisés necesitaba un puente. Dios proveyó un viento. Amén. Así que Moisés no habría usado el puente. Tomó el camino provisto por Dios y caminó hacia el mar. Y este se abrió, y Moisés e Israel cruzaron por tierra firme, porque siguieron el camino provisto por Dios. A través del desierto recorrieron el viaje, con angustias y tristezas a su paso. Moisés envejeció, tenía 120 años, y un día iba a morir. Así que subió a la cima del monte Pisga. Y mientras estaba allí arriba contemplando la tierra prometida, la muerte lo golpeó, a ese fiel profeta de Dios, cuando nunca había habido uno como él. Pero la muerte lo golpeó. Y cuando la muerte lo golpeó, necesitaba un lugar donde morir. Dios proveyó una roca, la misma roca que lo había seguido por el desierto. Subió a la roca y murió. Luego necesitó portadores del féretro para enterrarlo, y Dios proveyó ángeles. Y vinieron y lo llevaron a algún lugar de la tierra. ¿Qué era? Dios. Si seguimos el camino provisto por Dios, Él proveerá todo lo que necesitemos. Dios provee. No importa cuáles sean las circunstancias, Él provee. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Deuteronomio 34, 1. Y Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos no se oscurecieron, ni decayó su vigor. 50. Enoc, un día, quien había caminado 500 años delante de Dios y tenía un testimonio de que le agradaba. Amén. ¿Qué testimonio? 500 años, y tenía un testimonio de que le agradaba a Dios. Y un día, al salir a caminar por la tarde, necesitaba un camino. Y Dios le dio un camino. Y salió de allí, subió por la escalera de Jacob, o el camino, subiendo a casa. Dios le proporcionó un camino para volver a casa. Correcto. Génesis 5, 24. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes de su trasposición, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 51. Elías, después de haberle gritado tanto a Jezabel. Necesitamos otra hoy. Así es. La gritó. ¿Cuánto necesitamos una hoy? Como la gente. Ay, es una vergüenza, lo que hace la gente hoy en día. Es que, y todos se llaman cristianos. Y algunas de estas modas que usan nuestras mujeres modernas, algunas de estas mujeres con esos cortes de pelo a lo moño, ya sabes. He visto lepra, pero nunca había visto nada parecido. Esa mujer tenía los ojos rojos y azules, una mancha marrón por toda la cara, uno de esos cortes de pelo a lo moño. Sentí mucha pena por ella. Iba a acercarme y decirle, hermana, perdóneme. ¿Qué le pasa? Soy misionero. ¿Quiere que ore por usted? Rezo por los enfermos.
Y mientras me acercaba a la mujer, 2 o 3 más se acercaron por el mismo camino. Pensé, Dios mío. No puede ser tan malo. Horrible. Ay, Dios mío. Qué desgracia. Sí. Y Elías había reprendido a las primeras damas de la tierra, y demás. Y se había cansado y agotado, se iba a casa. Aleluya. Cruzó el Jordán. Y necesitaba una escalera. Pero Dios le envió caballos y un carro de fuego. Dios tenía una manera de sacar a su viejo y cansado profeta de allí. Me alegra tanto que siga siendo Dios. 2 Reyes 2, 8. Entonces Elías tomó su manto, y lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro, y pasaron ambos en seco. 2 Reyes 2, 11. Aconteció que mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 52 Josué, tras la muerte de Moisés, bajó al río Jordán. Necesitaba un puente para cruzar. Pero Dios le dio poder, un espíritu que detuvo el río y lo sostuvo en las montañas hasta que cruzaron por tierra firme. Alabado sea Dios. Daniel, en pleno cumplimiento de su deber, de pie como profeta ante Dios, predicando la palabra de Dios y negándose a doblegarse ante nada, fue arrojado al foso de los leones, con leones hambrientos y furiosos. Necesitaba un intermediario. Necesitaba una cerca que lo protegiera de los leones. Pero Dios envió un ángel, el camino que Dios le había provisto. Daniel quizá quería una cerca, pero Dios envió un ángel que le preparó el camino. Qué maravilloso es Dios si tan solo seguimos su camino. Josué 3, 15. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca estaban mojados en el borde de las aguas. Porque el Jordán se desborda por todos sus márgenes todo el tiempo de la siega. Josué 3, 16. Las aguas que descendían de arriba se detuvieron y subieron como un montón muy lejos de la ciudad de Adám, que está junto a Saretán. Y las que descendían hacia el mar del Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron cortadas. Y el pueblo pasó directamente hacia Jericó. Daniel 6, 16. Entonces el rey dio órdenes, y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Entonces el rey habló y dijo a Daniel: Tu Dios, a quien sirves continuamente, él te librará. Daniel 6, 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Por cuanto delante de él se halló en mi inocencia, y también delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. 53. Los niños hebreos necesitaron una manguera contra incendios, un día en el horno de fuego, también fieles, cumpliendo con su deber. Necesitaban una manguera para apagar el fuego. Pero Dios les envió al cuarto hombre. Asustó al rey. La manera provista por Dios. Los reyes magos de Oriente buscaban la estrella de Jacob que se alzaba. Buscaban un guía que los llevara hasta ella. Y querían un guía. Y Dios les envió una estrella. Los guió justo hasta el pequeño rey. Puedo oír a la esposa de Belzar diciendo: Dime, Belzar, ¿a dónde vas? Voy hasta Jerusalén. ¡Ay, Dios! Eso fue en Oriente, allá en la India. Estuve allí hace poco. Todavía se sientan de la misma manera, los reyes magos en las calles junto a los tres. Y dijeron: Voy a salir. Bueno, necesitaban una brújula para guiarse. Dijeron: Bueno, aquí tienes. Olvidaste tu brújula. No lo voy a aceptar esta vez. Voy por el camino que Dios me ha dado. Amén. Voy por el camino que Dios me ha dado. Lo condujo directo al joven rey que había nacido. Daniel 3, 23. Y estos tres varones, Sadrac, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró, se levantó apresuradamente y habló a sus consejeros: ¿No echamos a 3 hombres atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: Es cierto, oh rey. Daniel 3, 25. Él respondió y dijo: He aquí, veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Mateo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Mateo 2, 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo 2, 9. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Un día, el mundo anhelaba un Salvador. Necesitaban un Salvador.
Dios proveyó a su Hijo. Jesús, un Salvador, hizo un sacrificio. Fue un intermediario. Debía interponerse entre el pecador y el castigo que Dios le había impuesto, entre la muerte y la vida, el infierno y el cielo. Él era el intermediario de Dios, un Salvador. Después de morir, ser sepultado y resucitar, la Iglesia necesitaba poder para predicar su evangelio. Ahora bien, Él no les dio educación. No les construyó una escuela, no les formó una organización, pero les dio el Espíritu Santo. Ese fue el camino provisto por Dios. Hechos 2, 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Hebreos 10, 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 1 Juan 2, 2 Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 4, 10 En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4, 14 Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Dios nos ha provisto un camino. Intentamos encontrar otro, pero Dios nos ha provisto uno. Siempre es mejor seguir su camino. Recibiréis poder después de obtener vuestra licenciatura en artes. Recibiréis poder después de ser diácono. Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, y Victoria, y hasta los confines de la tierra. Sí, Señor. Después de 2000 años de incredulidad, apostasía, credos, doctrinas y dogmas añadidos a la Iglesia, necesitaban una señal para saber si aún vivía. Vaya. Dios nos había provisto un camino, la prueba de su resurrección, una señal que había prometido a la descendencia real de Abraham. Les prometió que la misma señal que Abraham vio. Como vimos anoche, su descendencia real vería la misma señal. Y estamos viviendo en el tiempo de la tarde cuando el profeta dijo, habrá luz al atardecer. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 56 ¿Qué es? La civilización ha viajado con el sol. La civilización más antigua que tenemos es la India. No, me refiero a China. Y luego la civilización ha viajado con el sol. Y fíjense, y ha llegado hasta la costa oeste. Ahora no pueden ir más lejos. Si van, regresan al este. Y fíjense. Llegará un día, dijo el profeta, en que ya no se llamará ni noche ni día. Era un día lúgubre, con niebla. Lo hay aquí en la costa. Hay suficiente luz para ver cómo moverse, pero no es como la luz original, el sol que sale en una mañana despejada. Y así como el sol sale por el este y se pone por el oeste, el Evangelio del Hijo salió por el este y se pone por el oeste. Y ahora el mismo sol que sale por el este, sol, es el mismo sol que se pone por el oeste. Y el mismo Hijo. Aleluya. Y que, aunque su luz del Evangelio y poder, y su señal mesiánica para los pueblos del este, en los últimos días, las nubes se han despejado de la Iglesia. Y el Hijo se levanta con sanidad en sus alas, y manifiesta el poder y la evidencia de su resurrección, de que sigue siendo el Hijo de Dios. Habrá luz al atardecer, el camino provisto por Dios, sí. Zacarías 14, 6 Y acontecerá en aquel día, que no habrá luz clara ni oscura. Zacarías 14, 7 Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. Malaquías 4, 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Dios ha provisto su camino, su señal mesiánica, para demostrar que Él es, según Hebreos 13, 8, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo camino que proveyó para Abraham, el mismo camino que proveyó para su descendencia natural, el mismo camino que proveyó para su descendencia real. Vivimos en los últimos días, cuando las iglesias se han formalizado, con credos y dogmas. Y la gente se ha formalizado, el avivamiento ha terminado, y la gente está volviendo a todo tipo de estilos de vida. Ya no quieren ir a la iglesia. Se quedan en casa viendo la televisión. Salen y las mujeres se visten intentando imitar a Hollywood.
Y los hombres, que se supone que gobiernan su propia casa, permiten que sus esposas usen pantalones cortos y fumen cigarrillos, y se llamen cristianos y canten en coros, y cosas así, cuando todo se ha vuelto una inmundicia y vómito. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 58 Pero Dios dijo: restauraré todos los años en que la oruga, el saltón y todos los demás gusanos. Yo restauraré, dice el Señor. Esa misma iglesia que estaba allá abajo el día de Pentecostés, que cayó, y construyó una iglesia que la iglesia romana finalmente los saltó en organizaciones, denominaciones, devoró hasta dejarla en un tronco. Pero Dios dijo que la restauraría en los últimos días. Brillará la luz de la tarde. Necesitamos evangelismo vespertino, con un mensaje vespertino, no un montón de credos. Tenían lluvia temprana y tardía. La palabra hebrea para temprana significa lluvia de siembra, y luego lluvia de cosecha. Sembrar. ¿Qué hemos obtenido de este avivamiento? Más miembros. ¿Qué sembramos? Semilla denominacional. Cosechamos una cosecha denominacional. Los bautistas tenían un gran lema: 1.000.000 más en el 44. Billy Graham, gran evangelista, es cierto. Apreciamos a esos hombres. Pero lo que necesitamos hoy, hermano, es sembrar la semilla del Evangelio de la palabra de poder, la resurrección de Cristo, el ser viviente que vive con nosotros, en nosotros ahora, en tiempo presente. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Amén. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Juan 14:12 De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Se nos ha prometido un mensajero en los últimos días, como dice Malaquías 4, que restaurará la fe de los hijos a sus padres. Los hijos pentecostales, eso ya se está alejando. Los traerá de vuelta al mensaje original del Pentecostés original. Aleluya. Me siento religioso. Amén, amén. Yo restauraré. Dios ha provisto un camino hoy. Es un Pentecostés restaurado, de vuelta a las mismas cosas, las mismas señales, el mismo mensaje. Amén. Ahí lo tienen. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Malaquías 4:6 Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 60 ¿Qué digo? El camino provisto por Dios. Anden en el camino provisto por Dios. Él nos ha provisto un mensajero, el Espíritu Santo. Nos ha provisto una palabra. Y si algún espíritu habla en contra de la palabra, no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escribió la palabra. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Corta toda la carne mundana de ti, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo restauraré, dice el Señor, un camino, una calzada y un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no andará por él. Aleluya. No se puede andar con Hollywood y con la iglesia al mismo tiempo. No se puede andar con Dios y el mundo al mismo tiempo. No se puede amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Lo que necesitamos hoy no son más organizaciones ni más miembros. Necesitamos una limpieza en la iglesia desde el púlpito hasta el conserje, un avivamiento a la antigua usanza de San Pablo, el Espíritu Santo bíblico y que la gente vuelva a andar en el camino provisto por Dios. Amén. Dios nos ha dado un camino. Andemos en él. Dios prometió cuando estuvo aquí en la tierra: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Jesús prometió antes: como fue en los días de Lot, Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es? El camino provisto por Dios. Isaías 35:8 Y habrá allí calzada y camino, y se llamará camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que será para aquellos. Los caminantes, por necios que sean, no se extraviarán en él. Joel 2:25 Y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lucas 16:13 Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o se apegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 61. Un grupo de discípulos estaba en el mar una vez. Habían presenciado una gran reunión ese día, y vieron a un hombre que podía partir el pan. Lo arrancaba y lo dejaba sobre la mesa, y otro pan crecía sobre él, y lo dejaba sobre la mesa hasta alimentar a 5.000. Caramba. Dijeron. Tiene que ser Dios. Nadie más que Dios podría hacer eso. Allí estaba. Estaban en el barco en el mar. Se habían ido sin él. Allí estaban, zarandeados, sin saber qué camino tomar. Los remos estaban rotos, el barco inundado, las velas destrozadas, y no tenían forma de escapar del poder de Satanás que los embargaba. Mateo 14, 19. Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 14, 24. Pero la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Marcos 6, 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44. Y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Marcos 6, 47. Y al atardecer, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Marcos 6, 48. Y los vio remar con fatiga, porque el viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos. Lucas 9, 14. Porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9, 17. Y comieron, y se saciaron. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6, 10. Jesús dijo: haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 6, 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 6, 12. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Juan 6, 17. Y subieron a una barca y cruzaron el mar hacia Capernaum. Ya estaba oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Juan 6, 18. Y se levantaba el mar por causa de un gran viento que soplaba. 62. Me pregunto hoy si no nos hemos puesto furiosos también en el avivamiento, construyendo nuevos lugares, dispersándonos y construyendo grandes edificios, y predicando que la venida de Cristo está cerca. Nuestras propias obras nos contradicen. ¡Ay! Y misioneros descalzos. ¿Qué pasa, hermano? Algo anda mal. Fíjense en la condición en la que se ha metido la iglesia. Pero Dios prometió que, a partir de ahí, restauraría, traería de vuelta, abriría un camino. 63. Estos discípulos, allá afuera, perdieron toda esperanza. Se habían dado por vencidos. Dijeron: bueno, ya no podemos seguir adelante. Moriremos aquí en este mar esta noche. Y allí estaba Jesús caminando sobre el agua. Y lo triste fue que Dios les había proporcionado una vía de escape, y ellos le tenían miedo. Dijeron: parece espeluznante. Oh, es un espíritu.
y gritaron de miedo. Jesús les dijo: no teman. ¡Ánimo! Soy yo. Dios ha provisto una manera para que la gente de hoy vea que vivimos en el tiempo del fin. No le tengan miedo, créanlo. Mateo 14, 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mateo 14, 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un espíritu. Y dieron voces de miedo. Mateo 14, 27. Pero luego Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6, 48. Y los vio remar con fatiga, porque el viento les era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería pasarlos. Marcos 6, 49. Pero cuando le vieron andar sobre el mar, pensaron que era un espíritu, y gritaron. Marcos 6, 50. Porque todos lo vieron y se turbaron. Y enseguida les habló y les dijo: tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Marcos 6, 50. Porque todos lo vieron y se turbaron. Y enseguida les habló y les dijo: tengan ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Juan 6, 19. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Juan 6, 20. Pero él les dijo: yo soy, no temáis. Inclinemos nuestros rostros un momento. Dios nos ha provisto un camino, amigo. Está marcado a lo largo del camino. Es angosto. Ancho es el camino que lleva a la destrucción, pero angosto es el que lleva a la vida, y pocos lo encontrarán. ¿Estás aquí esta noche y no conoces ese camino? ¿No sabes lo que significa andar por el camino de la vida? ¿No conoces a Cristo? ¿No has sido lleno del Espíritu? Te voy a preguntar, como su siervo, con la sinceridad de mi corazón. Si estás aquí y no lo conoces como tu Salvador, levantarías la mano y dirías: hermano Branham, al levantar la mano, darás testimonio de ti, quiero que ores por mí para que ande en el camino que Dios ha provisto. Puede que seas miembro de una iglesia. Eso no significa nada. Mira, dices: bueno, vivo una vida buena y limpia. Eso todavía no significa nada para Dios. ¿Quién podría ser más limpio? ¿Quién podría hablar con más santidad que aquellos fariseos de aquella época? Eran hombres leales, a los que llamaríamos temerosos de Dios. Pero Jesús dijo: ustedes son de su padre, el diablo, porque no conocían a su Mesías. Si no lo conoces personalmente, Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7, 14. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Juan 8, 44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Enviamos a nuestros hijos a escuelas bíblicas y universidades, y les enseñamos la Biblia. ¿De qué sirve conocer la Biblia si no se conoce al autor? La Biblia no dice que se conozca la palabra. Satanás la conoce mejor que cualquier estudiante del mundo. Eso no lo salva. No es por conocer la palabra, es conocerlo a él, es vida, conocerlo. Si no lo conoce, levante la mano y diga: hermano Branham, ore por mí. Quiero conocerlo. Sinceramente, con todo mi corazón, quiero conocerlo. Hay pecadores aquí que levantarían la mano y dirían: oren por mí. Quiero conocerlo. Quiero andar en su camino, el camino provisto por Dios. Sé que me he unido a la iglesia, pero si me estuviera muriendo ahora mismo, me moriría de miedo, no sería salvo. ¿Qué? Dios la bendiga. ¿Hay otro? Quiero conocerlo. Que Dios la bendiga, jovencita. Que Dios la bendiga. Dios la bendiga, señora. Eso es bueno. Hermano Brent, Dios lo bendiga, señor. Le digo que se necesita un hombre de verdad para admitir que está equivocado. Cuando se equivoca y lo admite, tengo muchas esperanzas en esa persona. Cuando una mujer se equivoca y lo admite, tengo muchas esperanzas en ella. Pero cuando se equivocan y no lo admiten, el que oculta su pecado, o lo encubre, no prosperará. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Si está equivocado y lo sabe, levante la mano y diga: ore por mí, hermano Branham. Dios lo bendiga, hermano. Otro, justo antes de la oración: Dios la bendiga, señora. Sí, Dios la bendiga aquí, y a usted, señora. Dios la bendiga. Eso sí que es valor. Diga: sí, señor, creo.
Solo estoy esperando las manos. Él también está observando. No dude. Solo crea. Siga orando. Estoy mirando para dejarlo. Solo piénsalo bien ahora. Si te estuvieras muriendo. ¿Estás seguro de que tomaste una decisión, de que es la correcta? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 67. Padre Celestial, hasta donde yo sé, se han levantado unas 15 manos o más. Están necesitados, Señor. Están dispuestos a alzar la mano y decir, estoy equivocado. Ora por mí. Señor Dios, te citaré tus palabras. Dijiste en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa fue tu promesa, Señor. Ahora alzaron la mano, mostrando que había un espíritu a su alrededor, su espíritu, que les decía que estaban equivocados. Y alzaron las manos al Creador que los creó, para reconocerle su error. Padre, desde lo más profundo de su corazón, al decir eso, pasaron de muerte a vida. Tú lo prometiste. Dijiste, al que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 68. Hay un sacrificio provisto. Dios ha provisto para nuestra enfermedad, para nuestra salvación. Para todo lo que necesitamos, Dios ha provisto un camino. Él es Jehová Jireh, el Señor puede proveerse un sacrificio. Y lo hizo. Que tu paz y misericordia descansen sobre ellos, Padre. Son tuyos. Son lo que Jesús te dio. Dijo que nadie puede arrebatárselos de sus manos. Son tuyos. Lo decían en serio. Creo, Dios, con todo mi corazón que lo decían en serio. Y hago esta oración de fe por ellos, para que sepan que tú eres Dios, que no estás muerto, que estuviste muerto una vez y resucitaste al tercer día. Y 2000 años de crítica, y todos los medios del mundo para borrar tu nombre y la Biblia, sigue vigente hoy, y tú estás ahí dando testimonio de ello. Vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del infierno, dijo nuestro Salvador. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día. Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 69. Ahora, Señor, son tuyos. En esta presencia de esta compañía, y de este ejército celestial, y de la iglesia del Dios viviente, son tuyos. Guárdalos, Padre. Y en ese gran día, que tengamos el privilegio de encontrarnos de nuevo alrededor de esa mesa de comunión en esa noche de la cena del Señor, en el reino de nuevo con Él. Que encuentren una buena iglesia del Evangelio completo, sean bautizados en el bautismo cristiano. Y luego, Padre, reciban el Espíritu Santo y vivan una vida piadosa en el más allá. Concédelo, en el nombre de Jesús. Amén. 70. Ahora, justo antes de pedirles que vengan aquí y se pongan de pie para orar, ¿cuántos enfermos o necesitados de Dios hay aquí que no tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Si la palabra se predica, y el Señor la confirmó, obrando milagros y señales. Anoche repasé, para mostrarles que Jesús, ¿cuál fue su señal como Mesías? La trajo hasta los días de Abraham, y mostró que cerró la dispensación judía. Cerró allí con Abraham y su tiempo. Prometida por Jesús a la descendencia real de Abraham, que es la iglesia, y en su tiempo. Les dije, que Dios nunca puede tomar una decisión y, llamado a la escena para hacer algo, tiene que hacerlo siempre de la misma manera. Cuando Dios fue llamado a salvar a un hombre, si hubiera dicho que se postrara de cabeza, eso tenía que ser para siempre así. Dios salvó a un hombre por la sangre derramada de un inocente, y siempre ha permanecido igual. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 27:4. Diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Encárgate tú.
Hemos probado la educación, las denominaciones, todo tipo de programas, y todos fracasan, alejando a las personas aún más de Dios y de los demás. Pero cuando nos sometemos a la sangre derramada, metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos y todos, podemos estar de acuerdo, porque estamos en el camino provisto por Dios. La comunión por la sangre de Jesucristo, el único punto en común de adoración que existe en la comunión. No nos importa si príncipes, jueces o lo que sea se sientan cerca cuando el Espíritu desciende, estamos allí para adorar a Dios, porque no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo. Porque es el poder de Dios para salvación, el camino provisto por Dios para el pecador. Jesús dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Todos ustedes aquí han asistido a las reuniones antes, y saben a dónde voy. Ahora, predigo esto. La iglesia está en la condición más crítica que jamás haya estado. Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. 72 Pocos sabían aquellos esclavos egipcios, cuando estaban en la orilla tras presenciar el gran avivamiento que el profeta les trajo, y habían visto la poderosa mano de Dios, y habían sido protegidos y habían salido adelante. Y danzando en el espíritu tras cruzar el mar rojo y viendo a sus enemigos ahogarse tras ellos. Todos sus hábitos y cosas, como diríamos hoy, ahogados tras ellos. Las cosas que los atormentan. Y a Miriam danzando en el espíritu, y a Moisés cantando en el espíritu, y así sucesivamente. Pocos sabían de eso, cuando estaban a solo 10 días de la tierra prometida, sabiendo que estaban a 40 años de ella. ¿Por qué? Porque se negaron a seguir a Dios. Querían una ley en lugar de la gracia. Y la obtuvieron, para poder forjar su propio camino y tener su propia vida. El hombre siempre ha intentado hacer algo por sí mismo. Y Dios dejó que cada uno de ellos pereciera en el desierto, y levantó una nueva generación y los llevó a la tierra prometida. Éxodo 15, 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Éxodo 15, 4. Arrojó en el mar los carros de Faraón y su ejército. También sus capitanes escogidos fueron ahogados en el mar rojo. Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Éxodo 15, 21. Y María les respondió: Cantad a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Números 14, 34. Conforme al número de los días que habéis reconocido la tierra, 40 días, un año por cada día, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, y conoceréis mi incumplimiento. Josué 5, 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que fueron consumidos todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. A los cuales juró Jehová que no les mostraría la tierra que Jehová juró a sus padres que nos había de dar, una tierra que fluye leche y miel. Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, lo cual intentando hacer los egipcios, se ahogaron. 73 Pocos sabía la iglesia pentecostal hace 40 o 50 años, cuando danzaban en el espíritu, esas madres de pelo largo y vestidos largos, que sus hijas llegarían a ser reinas de Hollywood, como intentan ser hoy. Pocos sabían, cuando hombres íntegros y piadosos, dispuestos a morir por la palabra, soportaban disparos y todo lo demás, llamados santos rodantes, encarcelados, se paraban en la esquina, salían corriendo de una esquina y estaban en la otra, predicando el evangelio, que sus hijos permitirían que algo así sucediera, que sus iglesias se convirtieran en un lugar como el resto de las denominaciones. Ahora están errantes. Lo han estado durante 40 años. Pero surge uno nuevo. Dios restaurará, dice Dios, a alguien que andará en el espíritu, traerá la verdad y la dirá. Josué, Jehová Salvador, los guió a través del Jordán. Josué 3, 17. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes en seco en medio del Jordán. Y todo Israel pasó en seco, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. 74 Ahora, hermano, hermana, Cristo vive hoy. No está muerto. Si estuviera muerto, nuestra religión sería en vano. Resucitó y vive para siempre. Solo vino a la muerte porque podía quitar el pecado. Era Emmanuel.
Cuando subió al monte, con la abeja de la muerte zumbando a su alrededor, sabiendo que lo iba a picar, poco creían que era. Poco creía Satanás que fuera profeta. Pues, qué burla, le pusieron un trapo en la cara, le escupieron en la cara, le golpearon la cabeza con una caña y le dijeron: si eres profeta, dinos quién te golpeó. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Un viejo fariseo allí de pie dijo: si fuera profeta, sabría qué clase de mujer era la que le lavaba los pies, como si no lo supiera. Mateo 4:3. Entonces vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 26:68. Diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Marcos 14:65. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los jornaleros le abofeteaban. Lucas 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 75. Cuando vio a Simón, lo llamó por su nombre y le dijo: te llamas Simón. Eres hijo de Jonás. Esa descendencia predestinada de Dios cobró vida así de rápido. Cuando Felipe fue a buscar a Natanael y lo llevó allí, dijo: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Él le preguntó: Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te conocí. Él dijo: Rabí, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Sabían que esa era la señal mesiánica. Así es. Esa era la manera que Dios les había proporcionado para que lo vieran. Juan 1:42. Y lo trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa piedra. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: sígueme. Juan 1:44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Juan 1:45. Felipe halló a Natanael, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le respondió: ven y mira. Juan 1:47. Jesús vio a Natanael que venía a él, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:48. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. 76. Ese ángel allá en Sodoma, que le dio la espalda a la tienda y le preguntó a Abraham dónde estaba Sara, su esposa. Y ella estaba en la tienda. Y él dijo: te visitaré según la vida. Y Sara rió para sí misma. Él preguntó: ¿por qué se rió Sara? A sus espaldas. Jesús dijo: como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Abraham pasó por todo tipo de señales, pero justo antes del fuego llegó esa señal. Israel pasó por todo tipo de señales. Pero antes de ser excomulgados de la presencia de Dios, vieron esa señal mesiánica. La Iglesia ha pasado por la luterana, la bautista, la presbiteriana, la de santidad peregrina, la nazarena, la pentecostal, hasta el hablar en lenguas, pero aquí está. Algo tiene que suceder. Él tiene que ser el mismo Dios. No tengo educación. Soy tu hermano, pero te digo la verdad. Y si te digo la verdad, Dios tiene que respaldarla. Y si no es la verdad, Dios no tendrá nada que ver. Eso es. Génesis 18:9. Y le preguntaron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: he aquí, en la tienda. Génesis 18:10. Y él dijo: volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo.
Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Lucas 17, 28. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 77. Todos ustedes, todos nosotros, sabemos que la palabra del Señor vino a los profetas. Los profetas eran la palabra del Señor manifestada. Jesús era un profeta, y por eso Deuteronomio dice, el Señor tu Dios levantará un profeta. Y cuando lo vieron hacer eso, no habían tenido un profeta en cientos de años, pero sabían que ese era ese profeta. Miren a esa anciana, una prostituta, en San Juan 4, de pie allí ese día. Y Jesús, un judío, salió y le pidió de beber. Y la conversación se prolongó un buen rato. Jesús intentaba averiguar dónde estaba su problema. Y cuando lo descubrió, le dijo, ve a buscar a tu esposo y ven aquí. Ella dijo, no tengo esposo. Él dijo, es cierto. Has tenido 5, y el que tienes ahora no es tu esposo. Miren a esa mujercita. Ella dijo, Señor, veo que tú eres ese profeta. Ahora bien, si se fijan, la versión King James dice un profeta, pero lean al margen, ese profeta que había de venir. Le preguntaron a Juan, ¿eres tú ese profeta? Sabían que el Mesías sería profeta. Ella dijo, ¿eres tú ese profeta que había de venir? Sabemos cuándo vendrá el Mesías, llamado el Cristo, y esa será su señal. Él nos mostrará estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Jesús respondió, yo soy el que habla contigo. Deuteronomio 18, 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Amós 3, 7. Ciertamente no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Juan 4, 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Juan 4, 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4, 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan 4, 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, 25. La mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4, 26. Jesús le dijo, yo soy, el que habla contigo. Hermano, aquellos fariseos, eruditos, denominacionales, se pusieron serios, se quedaron allí y dijeron, es un demonio, Belcebú, un adivino. Él dijo, te perdono. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá a hacer lo mismo. Una sola palabra en contra jamás será perdonada, ni en este mundo ni en el venidero. Dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Él era la palabra de Dios hecha carne. Es una manifestación. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Las Escrituras dan testimonio de mí. Pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. En otras palabras, son las mismas cosas que dicen quién soy. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios.
Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de eterna condenación. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Lucas 12, 10. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 10, 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. 79. Ahora bien, las mismas escrituras hablan del día en que vivimos, lo que demuestra que estamos en el ocaso, y que Dios ha dispuesto una vía de escape. Corran hacia ella lo más rápido posible. Esa vía de escape es Jesucristo, el Espíritu Santo. Por un solo Espíritu todos somos bautizados en ella. Y no dependan de, creo en gritar y hablar en lenguas y todo eso, pero no dependan de eso. Es la vida que está en ello. Y esa vida es lo que cree en la palabra. No importa si hablaron en lenguas, o lo que hayan hecho, y aún dudan de la palabra, no es el Espíritu Santo en ustedes. El Espíritu Santo escribió la palabra, y el Espíritu Santo no puede negar su propia palabra. El Espíritu Santo acentuará cada una de esas oraciones con amén, amén, exactamente línea por línea, línea por línea. El Espíritu Santo lo hará. Y el Espíritu Santo fue quien hizo la promesa. Cualquiera sabe que la Biblia dice que Jesucristo, ahora mismo, es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Cualquiera sabe que la Biblia dice, en Hebreos 13, 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si es el mismo sumo sacerdote, debe actuar de la misma manera. Jesús dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán. ¿Qué tipo de obras hizo? Isaías 28, 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre línea, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allí. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 80. La Biblia muestra claramente que estamos en el último día y la última señal. Soy bastante joven todavía. Tengo 53 años. Fíjense en esto. En el nombre del Señor, nunca verán nada mayor. Sé que buscan algo grandioso, pero tengan cuidado. Se equivocaron de camino. Lean los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. No se le prometió mucho a la iglesia gentil. Así es. Lo que están leyendo, eso llegará a Israel después de que la iglesia desaparezca. Así que, tengan cuidado, hermanos. Les pasa desapercibidos, y no lo saben. 81. ¿A cuál de los profetas no apedrearon vuestros padres por no conocer su día? Si me hubierais conocido, habríais conocido mi día. No conocieron a Juan hasta que murió y fue sepultado. No conocieron a Jesús hasta que murió y fue sepultado. No conocieron a San Patricio. Juana de Arco, la Iglesia Católica la quemó en la hoguera por bruja, porque tenía poder en la oración y tenía visiones. Y dijeron que era adivina, una bruja, y quemaron a esa mujer, implorando misericordia. Ah, claro, hiciste penitencia 200 años después. Desenterraste los cuerpos de esos sacerdotes y los arrojaste. Pero pasó de largo, y no lo supisteis. Incluso los discípulos dijeron: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Dijeron: Elías ya vino y no lo sabíais. Pasa desapercibido y no lo sabéis. No os lo perdáis. El Espíritu Santo, Cristo, está aquí. Ahora, recuerden estas 2 palabras antes de despedirme. La aparición de Cristo y su venida son 2 cosas diferentes. Cristo se manifiesta ahora en la plenitud de su poder. Su venida será después. Su aparición antes de su venida. Que Dios tenga misericordia. Mateo 17, 10. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Mateo 17:12. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Marcos 9:11. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Marcos 9:13. Pero yo os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual ahora sois entregadores y matadores? 82. Ahora, todos los presentes sean verdaderamente reverentes. Estuve hablando, esperando, hasta que supe que su presencia estaba aquí. Le voy a pedir, en el nombre de Jesucristo, que nos tome en sus manos y que aleje nuestra incredulidad. Dios, quita mis temores, dudas y frustraciones. Quita las frustraciones de esta compañía, para que puedas obrar las obras que prometiste en los últimos días. Para que podamos irnos de aquí esta noche, Dios, con el corazón ardiendo. Y ver que el Dios al que hemos servido, al que hemos clamado, al que hemos alabado, aquí está manifestándose vivo entre nosotros. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesucristo, que así sea. 83. Ahora bien, si alguien tiene alguna duda, vengan aquí y tomen mi lugar. Pero si he dicho la verdad, Dios está obligado a respaldarla. Ahora bien, a quienes levantaron la mano, les pediré que hagan algo en un minuto. Pero quienes saben y creen que esto que les he dicho es la verdad, oren y digan: Señor, déjame tocar tu manto con mi fe esta noche. Si me tocaran, no serviría de nada, ni a mis hermanos aquí ni a nadie allá. Pero tóquenlo una vez. Observen, el Espíritu. Así es como conocemos a Cristo. No por su forma de vestir, no por la forma, como dije, de arreglarse el cabello, la barba, por su habla, su lenguaje, sino que conocieron su vida. Cristo es una vida. Sabemos que cuando venga el Mesías, nos dirá estas cosas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan 4:25. La mujer le dijo: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 84. Oren con sinceridad. No se pongan nerviosos. Si lo hacen, nunca lo entenderán. Simplemente sean sencillos. Simplemente digan: Señor. Es la simplicidad la que pasan por alto. La complican tanto que, esa es la razón por la que no entendieron a Jesús desde el principio. Dijeron: bien habló Isaías. Tienen ojos, pero no ven. Oídos, pero no oyen, simplemente comprendan que Cristo, el Hijo de Dios, vive. Ahora oren, y si Dios hace lo que la Biblia dice que hace, entonces la verdad es que la Biblia tiene razón. Pero si no lo hace, entonces no es Dios. Y lo sabemos. Cualquiera lo sabe. Dios está obligado a cumplir su palabra. ¿No lo creen? Él tiene que cumplirla. Ahora oren y crean con todo su corazón que Dios lo concederá. Y que ahora Él traiga su espíritu y nos hable, y confirme la palabra. Ahora observen con atención. Isaías 6:9. Y dijo: ve, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, y no comprendáis. Isaías 6:10. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y cierra sus ojos. Para que no vea con los ojos, ni oiga con los oídos, ni con el corazón entienda, ni se convierta, ni sean sanados. Mateo 13:14. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. 85. Ahora, recuerden, ¿cuántos aquí, mientras oran en silencio, han visto la imagen de ese ángel del Señor en ese papel? Claro. Supongo que la han mostrado aquí en el edificio. Así que, ayúdenme, con esta Biblia aquí, y con ella sobre mi corazón, en el día del juicio seré juzgado y ustedes serán juzgados si no vemos a Cristo. Esa misma luz está a menos de un pie de donde estoy ahora mismo. Ahora bien, Él dijo: vengo de Dios y a Dios voy. Esa luz descendió y se hizo carne. Regresó de la resurrección a la gloria, y Pablo, camino a Damasco, fue derribado por ella. Ahora bien, si esa luz, ese mundo científico ha demostrado que es un ser sobrenatural, si no produce la misma vida que cuando estaba aquí en Cristo, si no hace lo mismo en su iglesia, entonces no es la misma vida. Si lo hace, es la misma vida. Juan 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, Juan 16:28. Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre.
Hechos 9:3. Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. 86. Aquí. Mire aquí. Hay una mujercita sentada aquí, justo agachó la cabeza en ese momento. Fe, tratando de creer, está orando por sus ojos. Sus ojos están mal. Está preocupada por eso. Me está mirando directamente. Ella no es. Ella es de Noruega. Eso es correcto. ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿No la tiene? No la necesita. Sus ojos se pondrán bien ahora. Su fe lo tocó. Tenga fe. Ahora solo tómese nuestro tiempo, solo un minuto. Vaya con esa señora. Póngase de pie solo un minuto, sin importar quién era la mujer. ¿Dónde estaba? Vea, es una visión. Es como si hubiera soñado algo. ¿Dónde estaba esa mujer? Ahora creo que estaba aquí mismo. ¿Fueron ciertas esas cosas, señora? ¿Qué se dijo? Levante la mano. ¿Estaba orando así, y demás? ¿Cómo iba a saber por qué estaba orando, todo al respecto, quién era, dónde estaba, qué había pasado, y otras más? ¿Cómo iba a saberlo si la mujer era una completa desconocida para mí? Nunca la había visto en mi vida, y somos totalmente desconocidas. Acércate a ella después del servicio y pregúntale. Gracias. ¿Qué hizo? Eso confirma la escritura. Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un hombre tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 87. Aquí. Aquí viene un hombre ante mí. La cuerda de salvamento viene aquí. Sentado aquí al final de la fila, sufriendo de un problema de espalda. ¿Cree que Dios lo sanará, con ese problema de espalda, sentado aquí? ¿Cree que Dios lo sanará? ¿Lo cree? ¿Acepta su sanación? Señor Sanders, ¿cree que Dios es un gran sanador? Quiero preguntarle algo. Escúcheme. Anoche tuvo una sensación muy extraña cuando estuvo aquí en la reunión. Algo había sucedido. Ahora, esta noche, cuando regresa a usted. Ahora, cree con todo su corazón. Ese problema se ha ido de usted. ¿Lo cree? 88. Mira, no te conozco. Somos desconocidos. ¿No lo ves? Miren aquí, hermanos. Miren allá, justo sobre este hombre aquí, luz esmeralda amarilla. El hombre está sufriendo. Está en mal estado. Es nerviosismo, a punto de tener una crisis. Solo es una crisis, eso es todo. Eres un buen hombre, tienes una familia, un montón de hijos, unos 5 hijos. Así es. ¿Tienes una estampa de oración? No la necesitas. Ya pasó todo. Puedes ir a casa, ganarte la vida para tus hijos. Tu fe te hace completo. ¿Ves a este chico sentado a tu lado? Cuando señalé con el dedo hacia allá, saltó. Si crees, esa enfermedad de la piel también te dejará y te pondrás bien. ¿Lo crees? ¿Tienes una estampa de oración? No la necesitas ahora. Tu fe te hace completo. ¿No crees con todo tu corazón? Pregúntale a esa gente. No los conozco. Solo están sentados aquí en la reunión, pero tienen fe. Aquí hay una señora sentada mirándome fijamente, justo aquí arriba. Ella también sufre de dolor de espalda. Creerá, señorita Cobles. No la conozco. ¿Tiene una estampa de oración? No la necesita. Su fe la salva. ¿Es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Este es el camino de Dios. Anden en él. ¿Qué es? El Jesucristo resucitado. Olvídense de todos esos credos y cosas a las que intentan aferrarse. Déjenlo ir. La palabra se está haciendo carne entre nosotros. Vemos que es la palabra de Dios. 90. ¿Lo amas? ¿Te gustaría venir a ofrecerle tu vida, como una vida de servicio, incluso un servicio de dedicación, para dedicarle tu vida de nuevo? ¿Lo harías? Mientras esté en su presencia, quiero que cada persona aquí que quiera dedicar su vida de nuevo, y todos los que levantaron la mano hace un momento, vengan aquí un momento. Siento la guía para hacer esto. Y cuando siento la guía, siempre es lo correcto. Así es. Oh, ahora verás que algo sucede. Sí, nos reuniremos en el río, el hermoso río. Oh, reúnanse con los santos en el río que fluye junto al trono de Dios. Sí, todos nosotros en el río, el hermoso río. Nos reuniremos con los santos en el río que fluye junto al trono de Dios. Nos reuniremos en el río, donde los pies de ángeles brillantes han pisado, con su marea cristalina para siempre, que fluye desde el trono de Dios.
Levantemos las manos. Sí, nos reuniremos junto al río, el hermoso, hermoso río. Nos reuniremos con los santos junto al río que fluye del trono de Dios. Inclinemos la cabeza ahora. El organista continuará con eso mientras lo tarareamos en nuestros corazones, tarareando continuamente ahora, pensando que vienen en la presencia del Espíritu de Dios que está aquí con ustedes. Padre Celestial, me acerco a este grupo penitente. La iglesia completa, con unas 10 o 15 personas, se pone de pie, deseando conocerte más de cerca, caminar contigo, amarte más. Están de pie, Señor, cantando. ¿Nos reunimos junto al río? Sí, Señor, nos reuniremos allí, y no tardará mucho. Cuando se cumpla el tiempo, entonces el Espíritu de Dios, que está aquí ahora mismo, el gran Espíritu Santo, que recorre el edificio, esa dulzura de comunión que nos acerca a Él, haciéndonos saber que nuestros pecados son perdonados, que nuestra iniquidad ha desaparecido. Cuando estemos listos para confesar nuestras faltas, Dios está dispuesto a perdonarnos. Padre Celestial, al ver que el día ya ha transcurrido, y verte hacer algo esta noche como lo hiciste antes de tu crucifixión. Esas son las mismas obras que hiciste antes de ser crucificado. Y ahora sabemos por esto, la promesa de la palabra que Él prometió que haría de nuevo, sabemos que has resucitado de entre los muertos y estás vivo para siempre. 2000 años de crítica y tergiversación teológica nunca han podido distorsionar la palabra de Dios. Vemos a Cristo entrar en escena y hacer exactamente lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Sabemos por esto que Él vive. Y sabemos por esto que somos aceptados, porque el ángel que vino a Abraham y al grupo elegido, no a Sodoma, sino al grupo elegido, realizó este tipo de señal. Estamos muy contentos, Dios, de que nos hayas hecho saber que somos esa iglesia que ha salido y está separada. Ya no estamos en Babilonia, sino que nacemos de nuevo y somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, esperando su venida. No nos importan las cosas del mundo, pues somos peregrinos y extranjeros. Nuestra herencia es de arriba, donde Dios se sienta en su trono. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Apocalipsis 1, 18. Yo soy el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 93. Oramos, Padre Celestial, que recibas a cada persona arrepentida que está aquí. Y si he hallado gracia ante ti, y hemos predicado el Evangelio sin concesiones, tal como la palabra lo enseña, y has demostrado que es la verdad con tu visita esta noche, Dios, perdona todo pecado. Quita toda frialdad de la gente, y que el Espíritu Santo, en el poder de la resurrección de Cristo, se apodere de cada corazón y lo conmueva. Llénalo, Señor. Ahora mismo, que otro Pentecostés caiga sobre esta audiencia. Satanás ha sido derrotado. Que el poder de Dios se apodere de los corazones, y santifique y llene cada corazón aquí con el poder divino del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Te ofrezco esta oración, Dios. En el nombre de Jesucristo, concédelo, Padre. Que tu gracia honre nuestra reunión esta noche y nuestras bendiciones junto a ti, Señor, en los lugares celestiales. Concédelo, en el nombre de Jesús. 94. Todos los que crean ahora con todo su corazón que Dios los perdona, y prometan que, por la gracia de Dios, en la presencia de este ángel, el Espíritu Santo que está aquí ahora, prometen que desde esta noche vivirán para Él, orarán más, se sacrificarán, ayunarán, harán todo lo posible, por la gracia de Dios, para vivir para Él, levanten las manos y alábenlo. Ahora digan, gracias, Señor, por darme esta fe para creerlo. Que Dios los bendiga.